Buen día, mis estimados estudiantes. El día de hoy explicaremos sobre el tema del estado gaseoso. Un tema que ya lo habíamos visto en clases anteriores cuando vimos los estados de agregación de la materia. Hoy nos dedicaremos exclusivamente al estado gaseoso, que ya es de conocimiento de ustedes que este estado sabemos que no tiene forma ni volumen definido, sino que se adapta al recipiente que los contiene. Y además, en cuanto a sus moléculas, teniendo en cuenta la teoría cinética de los gases y las propiedades de los gases, las moléculas se encuentran bastante dispersas. Es decir, que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. El choque entre las moléculas podemos decir que es elástico entre ellas. Cuando un gas se encuentra en un recipiente, hace un choque bastante aleatorio, y el choque que hace contra las paredes ejerce la presión de ese gas. También podemos decir que el estado gaseoso, por estar la molécula dispersa, se comprime con gran facilidad. También podemos apreciar que en ese estado, en comparación con los otros estados de la materia, se difunde fácilmente por el espacio que hay entre las moléculas. Hay mayor fluidez, se fluye mejor en este estado gaseoso y tiene muchas importancias en la vida cotidiana. Fíjense que es especialmente el oxígeno, vital para nosotros. Y así otras sustancias en este mismo estado han prestado mucho beneficio al hombre para su convivencia cotidiana. A continuación, les voy a explicar a aquellos pensadores de la química que hicieron análisis de este estado y crearon unas leyes teniendo en cuenta 4 variables, que son la presión, la temperatura, volumen y el número de moles. Son las 4 variables que se tienen en cuenta para este estado gaseoso. Podemos informar también de que un estado gaseoso a condiciones normales tiene unos valores específicos. Cuando uno le mencionan en condiciones normales de un gas, hablamos de que tiene una mol, tiene una presión de una atmósfera, se encuentra a una temperatura de 273 grados Kelvin, que es la temperatura que se maneja en este estado, y ocupa un volumen de 22,4 litros. En cuanto a la presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro. Es para medir la presión atmosférica. Hay otro nombre para medir la presión de determinado gas, que son los manómetros. Ahí medimos la presión para esos gases. Entonces miremos a continuación las leyes estudiadas respecto a estos gases. Estas leyes se dan de acuerdo a las variables que haya estudiado el químico determinado. Veamos las siguientes leyes. Estén muy atentos, que es sencillo. Bueno, jóvenes, como les decía, crearon unas leyes teniendo en cuenta las variables que es volumen, presión, temperatura y número de moles. Una de las primeras, el señor Boyle, Robert Boyle, así ideó la ley de Boyle. Este estudioso de la química mantuvo constante la temperatura y el número de mol. ¿Qué variables estudió? Presión y volumen. Aquí en este grafiquito vemos que la relación entre la presión y el volumen, aquí hay un volumen determinado y una presión 1. En un estado 2, ese mismo gas se aumentó la presión. Vean qué pasó con el volumen disminuye y la presión aumenta. O sea que la relación aquí, Boyle sacó su ley donde manifestó que el volumen es inversamente
proporcional a la presión cuando mantenemos constante temperatura y número de moles. Como es una relación inversa, una gráfica inversamente proporcional, miren aquí como la graficamos en un plano cartesiano. Presión y volumen, y esta gráfica es donde indica cómo va variando esa parte inversa. La fórmula en unas condiciones iniciales y finales, teniendo en cuenta la variación de presión y volumen, aquí se representa esta fórmula, pero más específica, transponiendo los términos, quedaría de esta manera. La presión en la condición inicial por el volumen de la condición final va a ser igual a presión del volumen, presión en las condiciones finales por el volumen de las condiciones iniciales. Y ahí despejamos los valores. Otro pensador fue el señor Charles, sacó la ley de Charles, que mantuvo constante la presión y el número de moles. ¿Qué variables tuvo? Volumen y temperatura. Unas condiciones iniciales de un volumen a una temperatura 1, acá aumenta la temperatura y también el volumen aumenta. Es decir, que él encuentra ahí que el volumen con la temperatura varían de una manera directamente proporcional. Y directamente proporcional se grafica de esta manera en un plano. Es una línea recta que va creciendo, temperatura y volumen. Esa es la gráfica de una proporcionalidad. La fórmula queda en condiciones iniciales y condiciones finales, que transponiendo términos nos queda esta para manejarla en los ejercicios. Entonces tenemos aquí volumen inicial por temperatura final va a ser igual a volumen final por temperatura inicial, y ahí despejamos las variables. Luego se combinaron estas dos leyes, tanto la de Boyle como la de Charles, y salió la ley combinada, que se mantuvo constante apenas el número de moléculas. Entonces habían unas condiciones iniciales de volumen, de temperatura y de presión, sabiendo aquí que el volumen es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión, es decir, la combinación de las dos fórmulas, tanto de Boyle como de Charles. La constante es el número de moles. Así nos quedan unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, y veamos aquí la fórmula, mírenla aquí, de las condiciones iniciales, volumen inicial por presión inicial sobre temperatura inicial va a ser igual a las condiciones finales, que es volumen final, presión final y temperatura final, que la simbolizamos con su índice 2. Transponiendo estos términos, utilizamos la ley combinada de esta manera, la ley combinada de los gases. De igual manera, se creó otra ley donde el volumen y el número de moles es constante, se llama la ley de Gay-Lussac. Aquí varía la presión y la temperatura de una manera proporcional. Aquí están las condiciones iniciales y condiciones finales, que transponiendo los términos nos queda la formulita de esta manera. Observen la representación gráfica. Presión y volumen en un plano cartesiano es una proporcionalidad. Ejemplo característico que vemos cuando sometemos en una olla de presión. Como queda herméticamente cerrada, el volumen de allí no varía y lo que está dentro tampoco varía, que serían el número de moles. Varía la presión y la temperatura. Luego otro pensador, Amadeo Avogadro, también analizó el estado gaseoso, llamó la ley de Avogadro, donde la constante es la presión y la temperatura. ¿Qué variables tuvo en cuenta? Volumen y número de moléculas. También, como decía en los anteriores, hay condiciones iniciales y finales. Y acá, haciendo la transposición de términos, tenemos la formulita aquí de Amadeo Avogadro. Aquí tenemos un ejemplo. Hay un volumen 1, número de moles 1. Aquí se aumenta el número de moles. Vean que aquí yo represento en el gráfico 5. Acá hay más de 5, acá hay 8. Al aumentar el número de moles, el volumen también aumenta por la expansión que hacen los gases. Y se representa gráficamente también como una proporcionalidad de manera directa. Luego hubo otro señor, pensador de la química, John Dalton, creó la ley de Dalton, que se dedicó a las presiones de los gases. Aquí observan ustedes que hay un gas con una determinada presión, aquí hay un segundo gas, un tercer gas, un cuarto gas, y así sucesivamente gases distintos. Este simbolito que está aquí es el manómetro, que mide la presión de cada gas. ¿Qué comprobó él? En recipientes iguales, moléculas de distintos gases, una misma cantidad de moléculas, lo sometió esa misma molécula a un recipiente igual, donde los mezcla todo. ¿Qué encontró como conclusión? Que la presión total
de una mezcla de gases es la suma de cada una de las presiones que ejerce cada gas como si estuviera solo. Ahí sacó la ley de Dalton. Y se representa de esta manera. Presión total es igual a la suma de las presiones que ejerce cada gas. Teniendo en cuenta todas las anteriores y depende de las variables, también acá aparece la ley general o ecuación de estado de los gases, donde entran todas las variables. Fíjense que entra la presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Cuál es la constante ahí? Una constante universal de los gases. Y esto tiene unos valores dependiendo de la temperatura y de la presión. Dependiendo de la presión, así llevan los valores. Si este valor de acá, nosotros queremos saber cuál es el valor, reemplazamos esto en condiciones normales. Es decir, que si reemplazamos la presión de una atmósfera, volumen de 22,4 litros, temperatura de 273 grados centígrados, y el número de moles de una mol, y despejando R, nos da un valor de 0,082 atmósfera por litro sobre mol grados Kelvin. Allá en el resumen les hago explicación de cada uno de ellos. Fíjate que está esta fórmula y aquí está esta fórmula cuando, por ejemplo, en un gas nos pueden determinar cuál es la densidad del gas. Y hay otra formulita para determinar la concentración de un determinado gas después que conozcamos las otras variables. Y por último está el señor Graham, que relacionó la velocidad con que se difunde un gas, creando la formulita que la velocidad de difusión entre dos gases va a ser directamente proporcional al inverso de sus pesos moleculares. Y sacó esta fórmula. Esta vez ya no es de volumen, esta vez de velocidad. Velocidad de K1 sobre velocidad de K2 es igual a la raíz cuadrada del peso de la fórmula del K1 sobre el peso de la fórmula del K2, o sea que queda inversamente proporcional. ¿Cómo sabes tú cuál es la ley que ibas a utilizar en un ejercicio? Depende qué es lo que tiene constante y qué es lo que varía. Después que tú conozcas el análisis que hizo cada uno de esos pensadores de las variables de los gases, ya usted dice qué ley se aplica allí. Entonces, en forma general, todas las leyes que se sacaron de los gases. Muchachos, ya con eso pueden ustedes desarrollar cualquier ejercicio que sea de gas. Lo importante es saber determinar qué ley se están aplicando, como te daré unos truquitos más adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos, muchachos. Pulso y buena letra. Un abrazo para todos.